Hola a todos, ¿cómo están mis estimados? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver el audio. Creo que sí está funcionando, déjenme revisar. Es correcto, ahí lo escucho. Ok, ok, ahí se escucha bien. Bueno, un gusto saludarles a todos ustedes, mis hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Para todos aquellos que se conecten ahorita o posteriormente que vean la enseñanza aquí, sea ya en el Facebook o sea en el YouTube. Un abrazo a todos ustedes, esperando que el Señor, ¿verdad? Les continúe bendiciendo, que la gracia y el favor del Señor esté con cada uno de ustedes y con sus familias. Bueno, vamos a dar inicio al estudio bíblico del día de hoy. Hoy estamos 30 de octubre del 30, perdón, sí, 30 de octubre del 2025, ¿verdad? Estamos en el estudio del libro del Apocalipsis. Vamos ahorita, nada más así como un resumen muy rápido, estamos en el capítulo 13, ya estamos viendo el capítulo 13, ya habíamos visto una parte, en las anteriores sesiones habíamos visto algo interesante con respecto a Apocalipsis. Cuando terminamos, vimos que las Biblias de nosotros, así muy rápido, vimos que termina en Apocalipsis 12:17, pero que en realidad ahí, por ahí está, ¿verdad? De que con unas versiones más antiguas, fidedignas, de que hay un versículo 18 de Apocalipsis 12, pero ahí ustedes lo pueden ver en los otros estudios bíblicos anteriores a estos, para que sepan de qué estamos hablando, ¿verdad? Y bueno, entramos al capítulo 13. Gracias al Señor, vamos avanzando bastante con el estudio, con el aprendizaje de este hermoso libro que el Señor nos permite, pues aprender, ¿verdad? De él, para que nosotros estemos siempre expectantes a su venida, pues, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar, vamos a orar. Voy a dar nada más como un minutito solamente para, para ver si alguien se va a conectar o no, si no igual, este se graba normal como debe de ser y se publica, no pasa nada. Vamos a ver. Ok, bueno, vamos a orar para dar inicio. Igual, ¿verdad? Para no tomar mucho tiempo con todo esto, sino tratar de cumplir con el tiempo que debemos de cumplir como debe de ser. Bueno, Padre, gracias te damos en esta noche. Bendito Señor, te honramos y te exaltamos, porque solo es por tu gracia y por tu misericordia que nos tienes acá. Señor, por tu gracia, por tu favor y por tu perdón es que nosotros podemos estar aquí delante de ti haciendo lo que hacemos. Hoy clamamos, Señor, para que todo lo que pueda haber en nuestra vida, toda contaminación, cualquier cosa, cualquier tipo de pecado que hayamos cometido cada uno de nosotros, Señor, perdónanos, límpianos, Señor. No somos dignos, Señor. No somos dignos, Señor, pero tú, por tu gracia y por tu misericordia, Señor, y por tu Hijo, por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor, nos has dignificado, nos has limpiado. Gracias por tu perdón, gracias por tu amor, gracias, Señor, por tu fidelidad, gracias por poder, porque en tu voluntad tú nos tienes aquí, Señor, sin ser dignos, sin ser gente, Señor, que merezcamos algo. Tú, Señor, nos tienes aquí, Señor, nos dignificas, Señor, nos sustentas y nos guardas, nos bendices y nos provees todo. Gracias, Padre. Yo te pido por mis hermanos y mis hermanas que vean esto,
por todas aquellas personas que vengan, vean esto, si es por casualidad, que no existen las casualidades, si es que llegaron aquí, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que esas personas, Señor, tu Santo Espíritu pueda hablar a su corazón, Señor, en el nombre de Jesús, y puedan ser transformados a una nueva vida. En el nombre de Jesús, y a todos aquellos que están con incertidumbres en la vida, Señor, con dudas, Señor, que tu Santo Espíritu los pueda dirigir, les pueda dar luz, Señor, acompañarlos en su camino, Señor, y poder guiarlos a toda la verdad, a tu palabra, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, y alumbra los ojos de nuestro entendimiento en este estudio. Guíenos, Señor, a hacer las cosas correctamente en el nombre de Cristo Jesús, y que tu nombre sea exaltado por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio al estudio bíblico del día de hoy. Entonces, como ya les dije, eh, ya las semanas anteriores hemos abarcado mucho, ¿verdad? De tema, de lo que es el Apocalipsis. Y bueno, voy a darles en esta oportunidad, les voy a dar un pequeño resumen, ¿verdad? De lo que nosotros vamos a estar viendo en esta sesión de hoy, en este estudio bíblico de hoy. Por lo menos algo muy sencillo, ¿verdad? De lo que vamos a estar viendo. Entonces, en nuestro estudio bíblico anterior, que si se acuerdan, el de la semana pasada y de la semana eh, tras, ¿verdad? Tras anterior, ¿verdad? Ese era un solo estudio, fue que estaba muy robusto, entonces tuve que partirlo en dos. Entonces vamos a seguir, ya ese se terminó la semana pasada, aquí continuamos, pero como les digo, vamos como por sesiones. Entonces yo espero terminar en esta porque son estudios bastante robustos. Es bastante lo que hay que ver, y no quiero tampoco dejar cosas al aire, como omitir cosas, pero tampoco puedo quedarme en tantas cosas. Entonces trato de que sea profundo, pero tampoco quedarnos durando 2, 3 años viendo solamente un versículo, dos versículos o tres versículos. No, no es la idea. Entonces, bueno, la sesión anterior o el estudio anterior, nosotros vimos, estudiamos lo que es la expulsión de Satanás del cielo, ¿se acuerdan? Para los que ya lo vieron. Pero ahora aquí en Apocalipsis capítulo 13, aquí ya nosotros vamos a estudiar cómo este Satanás enojado, furioso, implementa su plan, un plan maestro que él se hace, ¿verdad? Un plan maestro aquí en la tierra. Entonces, con base en esto, hoy nosotros nos vamos a enfocar en varios puntos. Número uno, nos vamos a enfocar hoy específicamente en el origen de la bestia. Vamos a ver cómo surge del mar, que es un símbolo también de la humanidad en rebelión y del abismo demoníaco. Vamos a ver si podemos identificar la identidad, ¿verdad? O su identidad dual, o sea, que representa tanto a un sistema político mundial, que es como el imperio romano reavivado, como también que es un líder específico, una persona, es decir, el anticristo. Vamos a ver también sus características sobrenaturales, es decir, las 7 cabezas, 10 cuernos, y su conexión directa con la profecía de Daniel capítulo 7. Vamos a ver también, mis hermanos, vamos a ver un momento, vamos a ver también la imitación satánica, como, como la herida mortal de este personaje es, esta herida mortal sana, y esto es una falsificación demoníaca, haciendo alusión o imitación de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Vamos a ver también, mis hermanos, la fuente de su poder, como el dragón, o sea, Satanás, ¿verdad? El dragón es Satanás. El dragón, o sea, Satanás, le da al anticristo su poder, el trono y grande autoridad. Entonces, mis hermanos, en este estudio básicamente es crucial, pongan atención, este estudio es crucial para poder entender los tiempos finales y no llegar a ser engañados por las imitaciones satánicas. Amén.
Bueno, ese es un pequeño resumen de lo que vamos a ver el día de hoy, de lo que vamos a ver. Entonces, como les dije, ¿verdad? Nos habíamos quedado viendo Apocalipsis capítulo 13. Vimos la bestia en la visión del apóstol Juan, la bestia que salía del mar con 7 cabezas, 10 cuernos, y que en esos cuernos también tenía, dice la escritura, 10 diademas. Y es aquí donde nosotros vamos a darle continuidad al estudio que ya estábamos llevando. Entonces, ojo, la expulsión de Satanás, mis hermanos, del cielo, cuando es expulsado del cielo hacia la tierra, ¿por quién fue expulsado? Por el arcángel Miguel. Causa esta expulsión, ¿verdad?, de Satanás del cielo a la tierra, causa alegría en el cielo, pero ¿qué pasa? Trae lamento a la tierra. Entonces, Satanás, mis hermanos, es lanzado a la tierra e intenta destruir a la simiente de la mujer, es decir, al Mesías, pero fracasa. Su esfuerzo por exterminar a la nación de Israel en primera instancia, ¿verdad? Y al resto de la descendencia de ella, es decir, a los israelitas, después es frustrado por intervención divina. Ya eso lo hemos venido viendo. Y finalmente, mis hermanos, Satanás pone a funcionar su último plan. El diablo, mis hermanos, por decirlo de esta manera, se reproduce en un personaje a quien la Biblia lo llama por diversos nombres. Por ejemplo, uno de ellos les voy a dar como la Biblia menciona a este personaje. Uno lo menciona como la bestia. Dos, lo menciona como el anticristo, la palabra de Dios lo menciona así. Tres, lo menciona como el hijo de perdición. También cuatro, lo menciona como el hombre de pecado. Y cinco, también la palabra lo menciona como el inicuo. Esas, esos 5 nombres, la palabra describe a este hombre, a este personaje, ¿verdad? Lo que es el anticristo, la bestia, el hijo de perdición, el hombre de pecado, el inicuo, etcétera, etcétera, entre otros que aparecen por ahí. Ahora, este personaje, mis hermanos, hablando del anticristo, será la obra maestra de Satanás. Será básicamente, o este hombre va a ser ofrecido a la humanidad como la panacea para los problemas de la humanidad. Ahora, cuando yo menciono aquí y yo digo panacea, estoy hablando de algo que supuestamente sirve para curar todos los problemas o todas las enfermedades. Entonces, una forma más sencilla, ¿verdad? Más coloquial, por así decirlo, una forma más sencilla de expresarlo sería de esta forma. Imaginemos que alguien dice que encontró, que alguna persona dice que encontró una medicina mágica que cura absolutamente todo. La gripe, el dolor de cabeza, el cáncer, el cansancio, la tos, etcétera, etcétera. O sea, supuestamente esta persona descubre esa cura y esa medicina y cura todo, supuestamente. Eso, mis hermanos, básicamente es una panacea. Eso es una panacea. Pero en realidad, mis hermanos, no existe nada que lo cure todo. No hay nada que lo cure todo. Entonces, la panacea, mis hermanos, es como una solución universal a algo que promete arreglar cualquier cosa, aunque en la práctica casi nunca es verdad, dicho sea de paso. Entonces, este personaje, hablando del anticristo, de la persona del anticristo, este personaje tendrá un compañero de actividades. Va a tener su compañerito, un amigo, ¿verdad? Una especie de vocero, un promotor de la persona del anticristo. Este personaje que estoy mencionando ahorita, ese será el falso profeta de los postreros tiempos. Por ejemplo, en el capítulo 13 del Apocalipsis, trata de las actividades de ambos personajes. ¿Cuáles, Luker? De la bestia, que es el anticristo, y del falso profeta. Amén. Vean lo que dice el texto. Apocalipsis 13, versículo 1. Dice,
Me paré, aquí está hablando Juan, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Voy a compartirles esta imagen aquí en la barra de los comentarios por si ustedes quieren ver estas imágenes. Son alusivas, son solamente de ilustración, no estoy diciendo que así vayan a ser, nada más es como para hacer, tal vez graficar un poco de lo que se está hablando en el texto, hacernos una idea de cómo se podría ver lo que Juan estaba observando y cuando estaba escribiendo, ¿verdad? No estoy diciendo que así sea. Entonces, cuando leímos, voy a repetir el versículo nuevamente. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces, vean mis hermanos, prestemos mucha atención a lo que estamos estudiando. Yo les quiero invitar a todas aquellas personas que, que, que ven este estudio bíblico, sean constantes. Es interesante cómo el ser humano, ¿verdad? Y principalmente el cristiano que dice ser cristiano, cómo es una persona que de repente cuando se infla, cuando está emocionado por algo, vienen a clases, vienen al estudio, pero pasan días, semanas, y se les baja el ánimo y dejan de venir al estudio o dejan de llevarlo y lo dejan todo botado. No son constantes, son desertores. Yo lo invito a usted, que si usted ha estado aquí, tal vez no viéndolo en vivo, pero si lo está viendo en YouTube o lo está viendo aquí en el Facebook posteriormente grabado, ¿verdad? Yo lo invito a que persevere, que a como empezamos este estudio hace varios meses, hace como 6 7 meses, desde Apocalipsis capítulo 1, ¿verdad? Con toda una introducción y todo hasta donde vamos y hasta donde el Señor nos permita llegar. Permanezca, sea fiel y leal. No lo deje todo a medias, como lo hacen muchos, porque dan prioridades a muchas otras cosas, o porque ya no les interesa, o están cansados. Permanezca usted, el mensaje es para usted. Amén. Entonces, este versículo, hablando del que vimos ahorita, este versículo es sumamente descriptivo, mis hermanos, en el texto griego, si lo vemos en el original. Dice en el original, diría, y vi una bestia subiendo hacia afuera del mar, así diría el original, cuando nosotros lo vemos en el griego. Con esta frase, mis hermanos, Juan está describiendo la visión a través de la cual Dios le revela cómo cómo va a ser su entrada en el escenario mundial de la historia de la humanidad, este personaje que por 3 años y medio, este hombre, este personaje se convertirá en una especie de dictador universal. Ahora, consideremos esto, vamos a considerar esto. Probablemente la presencia de Satanás ya aquí en la tierra, después de que es expulsado, para ese momento ya haya causado cualquier cantidad de estragos en la sociedad, ¿verdad? Aquí en la tierra. Las naciones, por ejemplo, estarán plagadas, ya por defecto, estarán plagadas de muchas dificultades. Y en esas precisas circunstancias va a hacer su aparición el personaje a quien el texto le llama la bestia que sale del mar. Por ejemplo, voy a leerles un comentario de un comentarista llamado Sweat. Dice este hombre, leo textualmente para ustedes del comentario de él. Él dice, el mar es un símbolo adecuado de la superficie agitada de la humanidad no regenerada y especialmente de la caldera hirviente de la vida nacional y social de donde surgen los grandes movimientos históricos del mundo. Entonces, el vocablo, por ejemplo, bueno, esto lo mencionó este comentarista, súper acertado con lo que está hablando, pero ahora sí, vamos a ir viendo esto. El vocablo que se utiliza acá para bestia viene de una palabra griega que es terión, con H intercalada. Aquí se los voy a compartir en la barra de los comentarios de aquí de Facebook. Terión. Terión. Esta palabra, mis hermanos, se utiliza metafóricamente para describir el carácter o la personalidad interna del anticristo.
No es que literalmente es una bestia, hay que entender eso. No es literalmente un monstruo, una bestia. Un monstruo tal vez en su personalidad y todo eso, pero no es un monstruo literalmente. Vemos que la falta de compasión y su orgullo de este hombre exceden los límites de lo humano para caer en lo bestial. Por ejemplo, el profeta Daniel en el capítulo 7, él tuvo una visión en la que él contempló cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra. Dice el texto, subían del mar en Daniel 7:3. Posteriormente, mis hermanos, un ángel celestial, ¿verdad? Le dice al profeta Daniel, en Daniel 7:17 le dice, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Entonces, la última, mis hermanos, la última de las bestias que Daniel observó, que él vio, tenía 10 cuernos en su cabeza. De entre los 10 cuernos, dice la escritura, surgió un cuerno pequeño que, dice la, que, se desa, que, que desarraigó a 3 de los 10 originales que estaban ahí en Daniel 7:8 para que ustedes lo puedan ir a analizar en sus Biblias. El ángel, mis hermanos, el mensajero, no le da la oportunidad a Daniel para especular respecto al significado de la cuarta bestia. Sus 10 cuernos y el cuerno pequeño con respecto al significado de la bestia, ¿verdad? De los 10 cuernos y el cuerno pequeño, ya que el ángel le comunica a Daniel lo siguiente, le comunica y le dice, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan de que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Eso está en Daniel capítulo 7, 23 al 25. Daniel capítulo 7, versículos del 23 al 25, para que ustedes lo puedan ir a corroborar. Ahora, es importante, mis hermanos, es sumamente importante que ustedes y yo observemos la hermenéutica que el ángel utiliza para declararle o para decirle al profeta Daniel el significado de la visión. El lenguaje de Daniel 7 es sin duda alguna un lenguaje metafórico propio de la literatura apocalíptica. El intérprete, en este caso, el ángel, no alegoriza ni espiritualiza el significado del pasaje, sino que el ángel utiliza una hermenéutica normal o natural, o sea, que se refiere a una interpretación que normalmente nosotros entendemos en el lenguaje de la vida diaria, cotidiana. Cualquiera lo entendería. Entonces, las cuatro bestias, mis hermanos, son cuatro reyes con su reino y no un número. Esto no es un número indeterminado de reyes. Hay que entender eso. Daniel 4:17. Los 10 cuernos, mis hermanos, representan a 10 reyes. El cuerno pequeño representa a un rey que gradualmente se hará grande y los 3 cuernos que son desarraigados también apuntan a 3 reyes que serán quitados de sus tronos. El ángel, mis hermanos, le otorga un significado normal a los números mencionados sin especular con estos números. Ese mismo principio que estamos aquí hablando, ese mismo principio debe de aplicarse a los números que aparecen en el Apocalipsis, a no ser, ojo con esto, a no ser que el contexto obligue al intérprete a que se haga lo contrario. Espero haberme dado a entender. La bestia, mis hermanos, que Juan vio en su visión, surge del mar. El mar, mis hermanos, se asocia en la Biblia con confusión. Se asocia con confusión. Vean Isaías 57:20.
Tal vez, mis hermanos, de manera más significativa es el hecho de que el mar se relaciona también con el abismo, el lugar de habitación del monstruo marino. Por ejemplo, lo que menciona Job 26:12 al 13, Salmo 75:13 al 14, Salmo 87:4, Salmo 89:9 al 10, Isaías 27:1, Isaías 51:9 al 10 también. Se los menciono para que ustedes lo puedan anotar y puedan ir a ver. Entonces, como dije, repito, tal vez de manera más significativa es el hecho de que el mar se relaciona también con el abismo, el lugar de habitación del monstruo marino y de los poderes demoníacos que se oponen a Dios. En un texto que ya nosotros habíamos estudiado en Apocalipsis capítulo 11, versículo 7, se nos afirma que la bestia sube del abismo. Véanlo, también lo pueden ver en Apocalipsis 17:8. De tal forma, mis hermanos, que tanto en el contexto amplio de las escrituras como en el entorno concreto del libro del Apocalipsis, el mar es una figura del abismo que a su vez constituye la morada de los demonios. Vean Apocalipsis capítulo 9, versículos del 1 hasta el 11. Entonces, de ahí, mis hermanos, de ahí procede la bestia, la obra maestra del dragón. Recordemos que el dragón es Satanás. Entonces, mis hermanos, es justo es justo y necesario mencionar que la identificación de la bestia ha sido un tema de discusión entre los estudiosos de la Biblia a través de la historia de la iglesia. O sea, esto ha sido un niche, un pleito, ¿verdad? De discusiones del tema de la identificación de este personaje. Los primeros intérpretes, dicho sea de paso, los primeros intérpretes cristianos entendieron que el anticristo representado por la bestia de Apocalipsis 13, ellos entendieron que será una persona que aparecerá en el escenario de la historia durante la semana 70 profetizada por el profeta Daniel. Daniel 7:24, Daniel 25, de 7:24 al 25, Daniel 9:24 al 27. Por ejemplo, entre quienes entendieron que la bestia, el anticristo, sería una persona, se destacan, por ejemplo, el autor de la epístola de Bernabé, la Didaje, Ireneo, Tertuliano e Hipólito. Ahora, en tiempos, digamos, más modernos, expositores como, por ejemplo, Leon Morris, William Newell, George Eldon, Robert Mons, que yo lo he mencionado en varias ocasiones, también a John Walburn, que lo he mencionado muchas aquí en comentarios, y Robert Thomas también lo he mencionado. Y otros de estos hombres coinciden en que la bestia se refiere a una persona. Bueno, también que no mencioné también es a Elvis Carballosa, un autor increíble, es un erudito increíble de Elvis Carballosa, es tremendo. Este, por ejemplo, ahora, se me pegó esto. Ahora, hay otros expositores, mis hermanos, que para otros expositores, para ellos, la bestia significa la amenaza presente de la herejía. Esta interpretación, para los que creen que se habla que el anticristo es la herejía presente, para ellos esta interpretación se deriva de pasajes, por ejemplo, de Primera de Juan capítulo 2 versículo 18 al 22, también Primera de Juan 4:3 y Segunda de Juan capítulo 7, en los que, por ejemplo, Juan, el apóstol Juan, advierte a los lectores respecto a los peligros del anticristo. Ahora, si ustedes, si ustedes y cualquiera hace un examen cuidadoso de los versículos que yo les acabo de mencionar, de Primera de Juan y de Segunda de Juan, se nos va a poner en evidencia que, si bien es cierto, el apóstol Juan alza la voz, por así decirlo, y da la alarma para los cristianos de su generación con respecto a los peligros de las falsas doctrinas. Es verdad, es cierto. Pero también es cierto que el apóstol Juan define entre anticristos en un sentido general del vocablo y el anticristo en un sentido concreto de la palabra. Por eso, si ustedes lo estudian, ustedes van a darse cuenta que
que él lo está dejando bien claro. Entonces, todo aquello, por ejemplo, todo aquello que se opone a Cristo es un anticristo. Y en los postreros días surgirá alguien que no solo se va a oponer a Cristo, sino que intentará colocarse en el lugar de Cristo. Algunos teólogos, por ejemplo, algunos teólogos identifican a la bestia, o sea, al anticristo, con el imperio romano. Pero mis hermanos, de nuevo, como se los he venido diciendo, pero esta teoría se apoya en los siguientes argumentos. Voy a darles tres argumentos en los que estas personas apoyan su teoría. Número uno, según ellos, dice, Apocalipsis 17:9 dice, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Se apunta, mis hermanos, el hecho de que Roma es la ciudad plantada sobre siete montes y que por lo tanto la bestia de siete cabezas tiene que, dicen ellos, tiene que ser el imperio cuya capital era Roma. Ojo, estoy hablando de lo que ellos creen, ¿verdad? Sus fundamentos. Número dos, el cuarto imperio mencionado en Daniel 7:7 es el imperio romano. Existe, estoy diciendo lo que ellos dicen, ¿verdad? Existe un mensaje innegable entre este cuarto imperio y la bestia Apocalipsis 13. De manera, dicen ellos, de manera que la bestia tiene que ser, dicen, tiene que ser el imperio romano. Y número 3, el tercer argumento que ellos utilizan, también se identifica a Nerón, o sea, al César Nerón, con la cabeza de la bestia que fue mortalmente herido, pero que sanó. Ustedes, que sanó. En el siglo primero, mis hermanos, de la era cristiana, circuló, yo ya he hablado de esto, circuló una leyenda, ¿verdad? Al efecto de que el emperador Nerón había vuelto a la vida después de haberse suicidado. Un número considerable de intérpretes de la escuela preterista por así decirlo, se suscriben a la teoría de que la bestia es el imperio romano. Aún, mis hermanos, hay otros que generalizan diciendo que esta bestia representa todas las formas de gobierno de este mundo que persiguen a la iglesia en cualquier lugar y época hasta que Cristo vuelva. Lo que algunos afirman podría en todo caso tomarse como una aplicación, pero en ningún momento, mis hermanos, como una interpretación del texto. Entonces, si ustedes y yo, por ejemplo, esos son los tres argumentos de ellos. Ahora, si ustedes y yo hacemos una exégesis congruente de los pasajes relacionados con la bestia, estos ponen de evidencia que la figura representa al falso Cristo de los postreros días. Por ejemplo, pasajes como Apocalipsis capítulo 11, versículo 7, también capítulo 13, 8, capítulo 17, 8, capítulo 17, del 12 al 13 también, interpretados dentro del marco del contexto del argumento del Apocalipsis, dan la enseñanza de que la bestia es una persona que tendrá características semejantes a las del mismo dragón. Porque su origen, dicho sea de paso, su origen es en el abismo, la morada misma de Satanás. La bestia, mis hermanos, será el anticristo escatológico, quien intentará imitar al verdadero Cristo en todo para poder engañar a las naciones y apoderarse del reino que le pertenece solamente al Mesías, al verdadero Mesías. La bestia, mis hermanos, es además la persona a quien el dragón, o sea, Satanás, le da su poder y le da su trono y grande autoridad. Vean Apocalipsis 13:2, que ya lo, creo que ya vamos ahorita a verlo. Aquí, ok. Resumiendo, entonces, mis hermanos, resumiendo, hay dos posturas. Hay dos posturas. Dos posturas principales respecto a la identidad de la bestia de Apocalipsis 13. Los primeros intérpretes, repito, los primeros intérpretes cristianos, y quiero que tomen en cuenta porque tienen más sustento y más fundamento. Los primeros intérpretes cristianos eran los que estaban más cerca, tenían una cercanía mayor con los apóstoles. Entonces, los primeros intérpretes cristianos interpretaron que la bestia era el anticristo de los postreros tiempos, una persona. En tiempos modernos hay un número considerable de expositores que comparten el mismo punto de vista, hablando de estos también de la antigüedad, ¿verdad? Que comparten el mismo punto de vista.
Los intérpretes, mis hermanos, de la escuela preterista, ellos identifican a la bestia con César, Nerón. Particularmente ellos lo identifican con él porque por el hecho de la existencia de una leyenda del siglo I respecto a una supuesta resurrección de Nerón después de haberse suicidado. Es una leyenda. La segunda postura, mis hermanos, mantenida por un número de exégetas y que es respetable, sugieren que la bestia o el anticristo se refiere, ¿verdad? Se refiere a las dañinas herejías que a lo largo de la historia de la iglesia han causado desgracias entre los creyentes. Otra postura, dicho sea de paso, otra postura distinta que debe de mencionarse es la de los pre-reformadores y los reformadores, quienes identificaron al anticristo con el papado, o sea, con el papa, los papas. Por último, también está la sugerencia que impersonaliza a la bestia, que relacionándola con las distintas formas de gobierno que a través de los siglos han perseguido a los cristianos. Pero mis hermanos, aquí yo se los voy a decir, la posición más congruente con el texto bíblico es la que nosotros entendemos que la bestia representa a la persona del anticristo que hará su aparición en los postreros tiempos. Es la misma persona quien Pablo escribe y le llama y le dice el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así lo llama, le pone ese título Pablo, ese nombre. Es el mismo a quien el profeta Daniel describe como el cuerno pequeño en Daniel 7:8. Y como el rey, también Daniel lo describe como el rey soberbio en Daniel 11:36 al 45. Él es también este hombre, este personaje, el anticristo, es la abominación desoladora profetizada por el profeta Daniel en Daniel 11, versículo 31, Daniel 12, versículo 11, en Mateo 24, versículo 15 también. Entonces, las distintas referencias, mis hermanos, respecto a que él, que el que aparece, ¿verdad? El que aparece aquí en el Apocalipsis, apunta, ¿verdad? Al hecho de que se trata de una persona. Pero no solamente será un personaje, ¿verdad? Pero no solamente será una persona, sino que además será investido de gran poder por Satanás y será adorado por los habitantes de la tierra que aún continúan, para ese momento, aún continúan en rebeldía en contra de Dios. Amén. Entonces, al igual que el dragón, mis hermanos, la bestia de Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, dice la escritura que tiene 7 cabezas, ojo, 7 cabezas y 10 cuernos. También pueden verlo en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. Entonces, esto a ustedes y a mí nos hace pensar que existe una relación estrecha entre Satanás y la bestia, el anticristo. Ahora, en realidad, mis hermanos, la bestia como tal estará actuando en la tierra desde el comienzo de la semana 70 de Daniel. Es él, o sea, el anticristo, quien acuerda o se acuerda y hace un pacto con la nación de Israel, Daniel 9:26, para después este mismo personaje renunciar a su promesa y perseguir a la nación por un periodo de 42 meses, o sea, 3 años y medio. Es muy probable, mis hermanos, que además de simbolizar la persona del anticristo, las siete cabezas y los 10 cuernos de la bestia representan la forma final del imperio romano que reaparecerá en los postreros tiempos y donde políticamente, donde políticamente surgirá el anticristo. Daniel 9, versículo 26 en la parte B. Por ejemplo, espérate, pues, para corregir acá. Por ejemplo, bueno, hablando de esto, por ejemplo, como lo explica este hombre llamado Robert L. Thomas, es un doctor en teología, él dice, leo textualmente lo que dice este hombre, o lo que él escribió. Dice,
Puesto que la cuarta bestia de Daniel 7 es una combinación de las otras tres, esta bestia tiene que ser una representación panorámica de imperios mundiales dominantes de todos los tiempos. Pero en Apocalipsis 13, del 1 al 10, la visión de Juan se centra en esa serie de imperios cuando estos llegan a su culminación. La Roma del primer siglo fue uno de esos imperios, y el imperio mundial de los últimos tiempos guardará alguna relación con Roma. La clave de la situación cronológica de la bestia yace en sus cabezas y cuernos coronados. La mejor solución al problema parece ser una combinación de la tesis de que este es el imperio romano reavivado y la postura de que este es el falso Cristo de los últimos días. Este último imperio mundial encarnará un individuo satánicamente capacitado, quien se representará a sí mismo, y termino, a sí mismo, como una imitación del Mesías para engañar a los moradores de la tierra. Esto es lo que dice este hombre, Robert L. Thomas, es un doctor en teología. No es cualquier, dicen algunos mexicanos, no es una hoja de estafiate, no es un patas vueltas, diríamos nosotros. Entonces, mis hermanos, cuatro cosas se destacan de la bestia que sube del mar en el versículo 1. Número 1, las 7 cabezas. Número 2, los 10 cuernos. Número 3, las 10 diademas en sus cuernos. Y número 4, y el nombre blasfemo sobre sus cabezas. Entonces, vean mis hermanos, las 7 cabezas se relacionan, las 7 cabezas relacionan a la bestia con el dragón. Lo relacionan de forma como intrínseca, básicamente. También, mis hermanos, tenemos que observar que la bestia recibe el poder, el trono y gran autoridad de parte del dragón. Y el dragón es... ¿Por qué no prende la luz, Rose? El dragón es Satanás. Entonces, mis hermanos, el lenguaje del pasaje es profundamente metafórico. Pero eso, mis hermanos, no impide, pongan mucha atención a lo que estamos viendo aquí, pero eso no impide que se le dé una interpretación coherente con el mensaje del Apocalipsis. Las 7 cabezas de la bestia, que corresponden con las 7 cabezas del dragón, según Apocalipsis 12:3, en armonía con Apocalipsis 17:10, representan 7 monarquías mundiales en orden sucesivo. ¿Cuáles? Se las voy mencionando de una vez. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo, Persia, Grecia, Roma y el reino representado por la confederación de 10 reyes simbolizado por los 10 cuernos. Es el séptimo. Entonces, mis hermanos, la bestia solo puede tener una cabeza a la vez. Vean Apocalipsis 17, 9 al 10. De tal manera que las cabezas tienen que ser, o se nos da la idea de que tienen que ser de manera consecutiva. Cada cabeza representa un poderío mundial a través del cual Satanás, es decir, el dragón, ha operado en el mundo. Las 4 bestias de Daniel capítulo 7 suben del mar. Vean otra vez Daniel 7:3 y representan 4 reyes. Ya vimos que el ángel interpreta, usa una hermenéutica normal y no está alegorizando ni espiritualizando. Daniel 7:17, ¿verdad? Que representan estos 4 reyes con sus correspondientes reinos. Además, también, mis hermanos, Daniel contempla el reino que será constituido por la confederación de 10 reyes representados por los 10 cuernos que aparecen en la cabeza de la cuarta bestia. Es decir, el intérprete, o mejor dicho, el ángel celestial le declara al profeta Daniel y le dice lo siguiente. En Daniel 7, 23 al 24, este ángel le dice a Daniel: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan, vea que el ángel aquí está dando la interpretación, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. De nuevo, Daniel 7, versículos 23 al 24. Entonces, mis hermanos,
Observemos bien que el ángel le expone a Daniel que la cuarta bestia de la visión representa un cuarto reino o imperio. Le dice que del cuarto reino, dice, surgirá un quinto reino simbolizado por los 10 cuernos. Ese reino estará formado por una confederación de 10 reyes o 10 gobernantes. En un momento dado, de entre estos 10 cuernos, dice la escritura, surgirá un cuerno pequeño o rey que gradualmente se engrandecerá hasta llegar a desarraigar a 3 de los 10 cuernos originales y constituirse en el jefe supremo de la confederación. Según Apocalipsis capítulo 17, 12 al 13, los 10 cuernos o los reyes o los digamos, los gobernantes, según la escritura, voluntariamente ellos entregan su poder y autoridad a la bestia. Voluntariamente. Es así como la bestia, el anticristo, se convierte en el gran dictador durante los 3 años y medio finales de la gran tribulación. Entonces, el simbolismo, mis hermanos, de los 10 cuernos es revelado con toda claridad en el texto bíblico. Si nosotros reconocemos que existe una relación estrecha entre Daniel 7:24, Apocalipsis 13:1 y Apocalipsis 17:12, entonces nosotros podemos llegar a la conclusión y con mucha facilidad de que los 10 cuernos representan el poder gentil que tomará cuerpo en los postreros días bajo la autoridad del cuerno pequeño, es decir, del anticristo o del falso Cristo escatológico. Entonces el texto, mis hermanos, enfatiza también el hecho de que los 10 cuernos de la bestia estaban adornados con diademas o símbolos de autoridad gubernamental. Y nosotros tenemos que recordar que el dragón, o sea, Satanás, muestra las diademas en sus cabezas mientras que la bestia las lleva en sus cuernos. La razón de esa transferencia probablemente, mis hermanos, se debe al hecho de que los cuernos representan la forma final del poderío gentil, tal como tal como debe manifestarse durante los 3 años y medio finales de la gran tribulación. Como ya lo hemos mencionado, el gobierno mundial que existirá antes de la segunda venida en gloria de Cristo estará formado por una confederación de 10 reyes que por acuerdo mutuo entregarán su poder y su autoridad a la bestia, como lo acabamos de mencionar. Estas 10 diademas, mis hermanos, son algo completamente diferente. Si ustedes y yo comparamos estas diademas de la bestia con el dragón que está en el capítulo 12, versículo 3, que también aparece lo mismo, en el dragón, nosotros vemos que tiene 7 diademas en sus cabezas, ¿verdad? Las vemos ahí. Y las 7 coronas de diademas hablaban de su fuerza y su poder. Porque recordemos que el número 7 es un número asociado con la fuerza y con la plenitud. Pero aquí, mis hermanos, las 10 diademas de la bestia expresan su gobierno sobre un grupo de 10 naciones. La mayoría, por ejemplo, de los comentaristas creen y piensan que los 10 cuernos están distribuidos entre las 10 cabezas. Pero hay otros comentaristas que más bien ellos ven todos los 10 cuernos sobre una de las cabezas, no sobre las 7 cabezas. Pero mis hermanos, al final de cuentas, la figura de los 10 cuernos también está asociada, asocia, mejor dicho, a esta bestia con la bestia de Daniel capítulo 7, versículo 7, que hay una relación o un paralelismo en el cual esta bestia representa el último imperio mundial del anticristo. O sea, ese Mesías que están esperando y va a conquistar una parte de lo que le va a ser permitido. Dice Daniel 7:7, leo para ustedes. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta, mis hermanos, es la relación de Daniel 7:7 con Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. En esta visión, mis hermanos, el profeta Daniel
¿verdad? Los 10 cuernos, en esta visión del profeta Daniel, los 10 cuernos representan 10 reinos, el cual es este último dictador mundial va a ejercer autoridad sobre estas 10 naciones, que es el anticristo definitivamente. En la visión de Juan, por ejemplo, lo que nosotros vemos son las 10 diademas en los 10 cuernos, que está enfatizando la idea de gobierno y autoridad mundial, pero principalmente sobre 10 naciones que se conjuntan y hacen alianza con el anticristo. La visión de Daniel capítulo 2 y Daniel 7 también conectan a los gobiernos representados por las 10 diademas con el antiguo imperio romano, y en aquellas visiones Daniel vio 3 imperios mundiales sucesivos, es decir, cada uno era sucesivo por el siguiente, el cual en el contexto de las visiones es claramente el último, el imperio romano. Entonces, en los días, por ejemplo, del cuarto imperio de aquel entonces, el Mesías vino, que es Cristo, pero aquí también, estamos hablando del Apocalipsis, aquí está hablando de que el Mesías va a regresar y va a destruir todo gobierno terrenal y va a reinar sobre toda la tierra. Y ya que nos encontramos entonces en el reinado de Jesús aquí en la tierra, la forma en que Daniel lo profetizó, nosotros podemos ver que está hablando de que el imperio romano va a ser como si resucitara o resurgiera de alguna manera, por lo expresado por la colección de estas 10 diademas. No es, quiero que entiendan algo, no es exactamente el imperio romano, pero tiene características como el imperio romano, que es el gobierno del anticristo. Dice el texto, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Aquí, mis hermanos, también se destaca también el hecho de que la bestia, dice el texto, lleva sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Literalmente leeríamos así, sobre sus cabezas nombres de blasfemias. Quiero que presten atención. Aunque el sustantivo blasfemia del griego blasfemia del Strong 988, aquí se los voy a compartir en la barra del Facebook de los comentarios. Ahí está. Aunque el sustantivo, mis hermanos, blasfemia del griego, porque también se escribe, se menciona igual, se habla igual, blasfemia del Strong 988, se puede utilizar, pues, ¿qué me pasó acá? Se puede utilizar tanto respecto al hombre como de Dios también. Es decir, en el ambiente, por ejemplo, en el ambiente del griego, es decir, en el ambiente, perdón, en el ambiente del texto, ¿verdad? Lo más seguro es que se está hablando en contra de Dios, es lo que quiere decir las blasfemias. Recordemos, mis hermanos, que la bestia es un agente de Satanás y como tal, este hombre se constituye en opositor visible de Dios aquí en la tierra. El objetivo, ¿verdad? Principal de este personaje es influir en la sociedad para que los hombres adoren al dragón. Por ejemplo, el profeta Daniel señala que, y dice, señala que el cuerno pequeño, es decir, el anticristo, tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel 7:8 en la parte B, ustedes lo pueden ir a ver. La expresión, cuando nosotros encontramos esa expresión, grandes cosas, tiene que ver con las blasfemias que se expresan en contra de Dios. La sugerencia, mis hermanos, de Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, es que en cada cabeza de la bestia está inscrito un nombre de blasfemia. La misma idea reaparece en el capítulo 17, versículo 3, donde dice que la bestia, que dice que la bestia escarlata estaba llena de nombres de blasfemias. Blasfemia, mis hermanos, por aquello, blasfemia significa hablar en contra de alguien, hablar ofensivamente de alguna persona. Según Apocalipsis capítulo 13, versículo 6, la bestia, dice el texto,
abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. La bestia, mis hermanos, pronuncia blasfemias en contra de Dios en cuanto a que ridiculiza el nombre de Dios, el templo y los que habitan en el cielo. De tal manera, mis hermanos, que la bestia desafía la soberanía y la majestad de Dios al negar el primer mandamiento. Es un acto, mis hermanos, básicamente de arrogancia, ¿verdad? De arrogancia y desprecio hacia Dios. La bestia se atreve a pronunciar palabras injuriosas contra la santidad y la persona misma de Dios, del Dios todopoderoso y soberano. Aquí nosotros, por ejemplo, vemos una diferencia notable entre Cristo, el auténtico, y el pseudo Cristo. El verdadero Mesías, o sea, nuestro Señor Jesús, siempre alabó y glorificó al Padre Celestial e hizo también su voluntad en todo tiempo. El Cristo genuino, nuestro Jesús, hizo que los hombres observaran, miraran hacia Dios y que buscaran su presencia. El falso Mesías, en cambio, niega a Dios y hace que la humanidad marche en pos del dragón y lo adore a Satanás como que si fuera su Dios. Cada una, mis hermanos, de las 7 cabezas de la bestia anuncia una blasfemia en contra de Dios, y esto nos está hablando, mis hermanos, también de un mensaje de la bestia. ¿Qué quiere decir? Habla de su carácter. Él es un blasfemo que habla en contra de Dios. Eso también ustedes y yo lo podemos ver en Daniel 7:25. Leo para ustedes Daniel 7:25. Dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del cielo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Ahora, veamos, veamos Apocalipsis, aquí tengo un error ortográfico, ya. Veamos Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Vean lo que sigue diciendo. Estamos ahora en Apocalipsis 13, 2. Vean lo que dice. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. La relación, mis hermanos, de esta bestia con la visión de Daniel capítulo 7 queda fuera de toda duda. O sea, la cuarta bestia de Daniel 7 es una composición de las 3 anteriores, es decir, el león, el oso y el leopardo, a las que hay que añadir las características propias de la cuarta bestia. Vamos, vamos a ver la característica de este imperio que va a surgir, que va a ser gobernado por el anticristo. Dice, es semejante a un, a un, aquí hay un error, es semejante, ¿dónde estoy? Perdón, para ver el texto. Dice que es semejante, el versículo 2, que es semejante a un leopardo, ¿verdad? Pies como de un oso y boca como de león, como de un león. Entonces, mis hermanos, Dios está utilizando aquí imágenes similares a las imágenes que Daniel, el profeta Daniel, vio en el capítulo 7 para comunicarnos la identidad y la naturaleza de esta bestia que estamos observando aquí en el texto. La bestia que surgió del mar, ¿verdad? Es esa la que está hablando. Vean, en Daniel 7, el profeta utiliza 4 animales, 4 bestias para describir el curso del gobierno humano de los tiempos de Daniel hasta el reino final de Jesús en la tierra. Los primeros 3 animales que se mencionan, uno de ellos es el primero, el león, que es o esto representa una imagen del imperio de Babilonia. Esa es la imagen, el león es una imagen o representativa del imperio babilónico.
Número 2. Después vemos a un oso, que es una imagen del imperio medo-persa. Número 3. Después vemos un leopardo, que es una imagen del imperio griego. Y el cuarto animal que se menciona en Daniel dice que es una bestia terrible e indescriptible, la cual compartía las características más terribles de las bestias anteriores. Pero aún así, esto representa el último imperio que va a haber bajo el liderazgo del anticristo. Entonces, mis hermanos, la bestia de Apocalipsis 13 será una síntesis de la brutalidad y la fortaleza de los reinos del pasado, particularmente los de Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Ya que la bestia será la manifestación del imperio romano reavivado, en él se harán visibles muchas características de aquel gran imperio, como que su crueldad, su rigidez y su implacable trato contra sus adversarios. Pero además de esto, se manifestará también la velocidad y la astucia del leopardo, el poder aplastante del oso y la fiereza del león. Estas características, mis hermanos, serán exhibidas por el anticristo, quien será la cabeza visible, es decir, el jefe supremo del poderío gentil que se opondrá a Dios en los días postreros. Y aquí, mis hermanos, también es importante enfatizar que la bestia de Apocalipsis 13 ofrece un doble simbolismo. En primer lugar, es una figura del imperio romano, ¿verdad? Que ya dijimos que tiene una similitud ahí, que será reavivado en los postreros días. También, en segundo lugar, es simbólica del anticristo, quien será el líder supremo de la Confederación de Naciones representadas por los cuernos que aparecen en una de las cabezas de la bestia. Amén. Entonces, qué hace Juan en la visión? Nos está presentando, mis hermanos, nos está presentando esta bestia como una extensión de la cuarta bestia de Daniel capítulo 7, conectando entonces su imperio con las características de los grandes imperios pasados. Entonces, este último imperio mundial, mis hermanos, que va a venir, del que se está hablando aquí de forma profética, tendrá la vigilancia como de un leopardo, ¿verdad? Será aplastante, como lo mencionamos, como el poder de un oso, pero también tendrá la autoridad y la ferocidad de un león. Ahora, las bestias de Daniel capítulo 7 representan imperios más que hombres específicos, hay que entender eso. Algunas personas, dicho sea de paso, algunas personas han pensado que la bestia que estamos hablando de Apocalipsis 13, la que surge del mar, algunas personas piensan que no es una persona, sino un gobierno o un sistema de cultura. Muchos creen que la bestia es una imagen amplia de los gobiernos totalitarios. Algunos incluso creen que ya esto se dio o que ya se ha dado. Otros le dan nombres y dicen, una vez escuché un chavalo que dice que es pastor, no es pastor, pero bueno, él se cree que es pastor, que el anticristo dijo que era el príncipe de Borbón, y yo no sé de dónde sacan esas tonterías de ponerle nombres y no sé, pero bueno, huyanle a todos esos, por favor. Entonces, pero mis hermanos, la bestia siempre ha sido y siempre será una manifestación intensificada final, que será la adoración de la autoridad secular. Y lo mejor en la interpretación es que debemos de ver a esta bestia como una persona específica. Y pregunta, ¿quién es esta persona? El anticristo, el último dictador satánico que va a dirigir al mundo en una rebelión en contra de Dios. Amén. Hay una aproximación, por ejemplo, hay una aproximación de esta bestia ante un gobierno mundial moderno y totalitario. Pero el personaje principal de esto será el anticristo. La cabeza que tiene los 10 cuernos es específicamente el anticristo, un dictador satánico final,
y lo va a hacer así como cualquier imperio. Y mis hermanos, para que lo sepamos, ya han existido personas así en el pasado. Por ejemplo, nosotros podemos recordar, ¿verdad? No que estuviéramos ahí, porque no, pero podemos ver en la historia y recordar a Alemania en los años 1930 y 1940 la figura de un hombre llamado Hitler, un nazi alemán y con todo el control de un Estado. Todas las indicaciones, por ejemplo, que nos da Apocalipsis 13 sobre la bestia, tenemos que entender que es un hombre, un individuo humano, aunque este esté cercanamente identificado con su gobierno de dominio mundial. También nosotros vemos que esta bestia es adorada como Dios. Y aquí es lo que nosotros ya venimos hablando, ¿verdad? Que la mayoría de las personas en la historia jamás han adorado un imperio como tal. Siempre ha sido hacia una persona. Por ejemplo, al gobernador romano César se le consideraba un dios en el imperio romano. La historia está hablándonos de que el mundo se va a rendir a los pies de un individuo para adorarlo. O sea, la bestia, al anticristo. Hay una imagen que se va a hacer incluso y que es puesta de la bestia y que todo el mundo va a ser ordenado para que adoren a esa imagen. La imagen que se va a hacer no será una imagen de un imperio, será la imagen de una persona. Hay que entender eso. Entonces, eso todavía eso no ha sido nunca hecho en el pasado, pero los hombres a menudo son inclinados a adorar imágenes de un gobernante político. Esta bestia también, mis hermanos, tiene un nombre que es apropiado y un nombre que expresa un número en particular, el número del hombre, el cual no se puede concebir a, excepto con la idea de una persona individual, no un imperio. Amén. Esta bestia va a demandar adoración hacia él y hacia la imagen que se hace de él. Al final, ya sabemos, es condenada y va a la perdición, al lago de fuego, en donde él continúa, por así decirlo, siendo castigado por la eternidad y después sufre, ¿verdad? Y sufre después de pasar de esta escena terrenal donde se va a dar la oportunidad, ¿verdad? De este dominio, pues. Apocalipsis 17:11 dice lo siguiente, leo para ustedes, voy a tratar de acelerar para poder cumplir con el tiempo. Dice Apocalipsis 17:11, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los siete, y es de entre los siete, y va a la perdición. Otro texto, Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Por lo tanto, mis hermanos, esto que venimos hablando, por toda la eternidad van a ser atormentados. No van a estar riéndose de los demás como, jajaja, ja, ja, quémelo, púnsenlo ahí, no como, las creencias populares y el folclore, ¿verdad? Religioso de la gente y todo eso. No, 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 no. Ellos van también a ser atormentados, no se van a estar riendo ni gozándose. Todo esto nos habla, mis hermanos, que no podemos hablar de un sistema de gobierno o de un imperio en sí o en general. El anticristo, mis hermanos, también se identifica porque el anticristo es llamado el hijo de perdición. Por ejemplo, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, se le da este nombre al anticristo, el hijo de perdición. Esta expresión, mis hermanos, también se la adjudicaron a Judas, el traidor que entregó a Jesús en Juan 17:12. ¿Y quién era Judas? Era un hombre, no era un sistema. Así que le sigue el anticristo, que también es un hombre, no un sistema de gobierno. Y prestemos muchísima atención acá. Más adelante en el capítulo 17, dicho sea paso, esto lo vamos a desglosar para que podamos diferenciar entre esto, la persona, y una cuestión que vamos a ver, pero lo vamos a ver más adelante. Y prestemos atención acá. Nosotros podríamos decir, por lo tanto,
¿verdad? Errar en gran manera en las escrituras y también de la convicción unánime y de la enseñanza de la iglesia primitiva, donde nosotros podríamos fallar al reconocer que esta bestia es una persona real. Y podríamos concentrarnos en decir que es un, que es un imperio. Pero no, mis hermanos, no está hablando de un imperio. El anticristo es una persona real cuyo poder político en el mundo finalmente va a ser derrotado. Amén. Observemos lo que sigue diciendo, lo que, no, lo que leímos del texto, ¿verdad? Del versículo 2 dice, denme un momento para ver algo. Ok. Dice, vea lo que sigue diciendo el del versículo 2 de Apocalipsis 13. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Esta frase, mis hermanos, revela en primer lugar el origen de la capacidad y de la autoridad de la bestia. Y en segundo lugar, el hecho de que la bestia es un agente que actúa con autoridad delegada. El verbo de la palabra dio, cuando dice que le dio autoridad, para marcar esto, un momento, aquí le estoy marcando, es que no lo había marcado. El verbo dio, del griego edoken, es el aoristo. Mis hermanos, ya hemos hablado sobre el aoristo. Yo hoy siempre lo voy a mencionar, pero esto lo vamos a ver mucho porque con las voces y los tiempos verbales griegos es increíble, podemos tener una comprensión más amplia. El verbo dio, del griego edoken, es el aoristo indicativo en voz pasiva del griego didomi, del strong. Aquí se los voy a poner, del strong. Aquí se los voy a compartir todo para que lo tengan. Toda la frase para que la tengan ahí. Entonces repito, el verbo dio del griego edoken es el aoristo indicativo voz activa de didomi del Strong 1325. Esto significa dar, ceder, otorgar. Significa que la acción de dar ocurrió en el pasado como un hecho real. Ya hablamos sobre qué es el aoristo, no estamos hablando de que esto ya pasó, sino que el aoristo nos presenta una imagen de un hecho, ¿verdad? Tan contundente como algo que Dios lo ve ya como es el aoristo profético, como algo que no se ha dado, pero que es de futuro. Ya ustedes antes, los que ya han estado entienden a lo que se refiere eso. ¿Qué significa dar? O sea, dio en el griego didomi, significa dar, ceder, otorgar. Significa que esta acción ocurrió en el pasado como un hecho real y completo. Recordemos, mis hermanos, que en el griego bíblico, aunque el aoristo indicativo normalmente presenta la acción como un hecho pasado y completo, también puede usarse en contextos proféticos o escatológicos, hablando del futuro. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Esto siempre lo voy a explicar. ¿Cómo entendemos esto? Número uno. Primer punto. A veces la Biblia utiliza el aoristo para hablar de algo que todavía no ha sucedido en el tiempo humano, pero que es tan seguro en el plan de Dios que se expresa como que si ya hubiera sucedido. Entonces, a esto se le llama muchas veces el profético perfecto o el aoristo profético. Por ejemplo, en Apocalipsis hay frases como dice, ya cayó Babilonia, que está en Apocalipsis 14:8. Históricamente, aún no había caído. Pero el aoristo lo expresa como un hecho ya consumado porque en la mente y el plan de Dios es absolutamente seguro que va a suceder. Entonces, el verbo edoken en aoristo indicativo, aunque parece pasado, en el contexto puede estar hablando de algo que ocurrirá en el futuro, pero expresado como hecho ya realizado para resaltar la certeza del cumplimiento. Pregunto de nuevo, ¿quién es el dragón? Ya lo vimos, es Satanás. Este líder mundial del que estamos hablando en realidad va a recibir el poder por parte de Satanás, ¿verdad? Para ser apoyado por él
Y por medio de este hombre, el anticristo, ¿verdad? Satanás va a expresar su propio deseo y autoridad. Y con esto, mis hermanos, nosotros podemos ver que esta bestia sí toma la oferta que Jesús rechazó. ¿Cuál oferta, Luker? La de Mateo 4, del 8 al 10, cuando dice que Jesús fue tentado. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto fue lo que le dijo Jesús a Satanás, pero esta bestia, hablando del hombre, la persona del anticristo, este personaje sí iba a tomar la oferta de Satanás, como lo dice aquí. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraras. Jesús dijo que no, lo rechazó. Pero esta bestia va a tener el control de todos los reinos de este mundo. Amén. Ahora, también es importante entender que esta bestia, el anticristo, no va a ser un hombre ordinario. En Apocalipsis dice que la bestia asciende, sube del pozo del abismo. En Apocalipsis 11:7 y capítulo 17:8 lo menciona. Y los hombres ordinarios no vienen del pozo del abismo. Así que la bestia, mis hermanos, como persona, va a ser un ser extraordinario y sobrenatural. Es muy, pero muy seguro, es muy, pero muy seguro que Satanás pueda tomar posesión de esta persona, de este hombre, y eso es lo que lo va a hacer excepcional. Y esto tiene pregunta, esto tiene precedente. Bueno, la Biblia nos muestra el caso de Judas, por ejemplo, quien fue poseído por Satanás para cumplir un propósito específico. Lean Juan 13:27. Sin embargo, mis hermanos, la manifestación del anticristo será algo cualitativamente diferente y mucho más intenso, ¿verdad? No será un hombre común y corriente en un momento que es poseído, sino que desde su revelación que él aparezca, será la personificación misma del poder de Satanás, un hombre que es la encarnación de la rebelión y la blasfemia. Será la manifestación final y plena del misterio de la iniquidad, como lo menciona segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 7 al 9. De tal manera, mis hermanos, que nosotros podríamos decir que en él Satanás tendrá a su Cristo o a su falso Cristo o a su hombre divino, entre comillas. El diablo, mis hermanos, tratará de imitar a Dios en todo. Jesús dijo, por ejemplo, cuando Felipe le pregunta, maestro, que le dice, muéstranos al Padre y nos basta. En Juan 14. Y Jesús le responde y le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido. Es decir, Jesús representaba de alguna manera a la imagen de Dios, la imagen del Padre. Entonces el anticristo va a representar de alguna manera a la imagen de Satanás. Recuérdense que ya esto lo vimos en hermenéutica, cuando se habla el hebraísmo de filiación, cuando se habla hijo de, ¿verdad? Ahí lo pueden ir a ver el curso de hermenéutica. Apocalipsis 13:3, vamos a ver qué más pasa con esta bestia y su herida. Vamos a ver, dice, para avanzar, para terminar con todo. Apocalipsis 13, versículo 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces, la información del versículo 1, que ya lo leímos, se continúa aquí en el versículo 3. Una de las 7 cabezas de la bestia dice que sufre una herida mortal. Cuando dice la expresión como herida de muerte, significa literalmente como inmolada para muerte. Ojo con esto porque aquí venimos con la parte técnica. Ojo, el participio inmolada concretamente significa recibir un tajo, o sea, como un corte. Eso es lo que significa. Como el que recibe, por ejemplo, un animal en el matadero, en los mataderos. Ustedes han visto cómo hacen eso. En palabras más simples, más sencillas, no se trata solo de morir, sino de recibir un corte fuerte y definitivo como parte de un sacrificio. El uso de este vocablo, mis hermanos, indica que la herida mortal era semejante al sacrificio del cordero. Ojo con esto.
La frase presenta un paralelismo con el texto de Apocalipsis capítulo 5 versículo 6, que ya lo habíamos visto hace mucho, donde dice: en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Entonces, mis hermanos, en el esfuerzo por plagiar al verdadero Mesías, Satanás presenta al mundo a un pseudo Mesías que ha sido, como herido de muerte. Voy a compartirles esta imagen de esta persona ahí, de un personaje que se ve como con un golpe, un corte ahí en la frente. Pero ya dije, solamente ilustrativo, nada más. Entonces, por ejemplo, vean lo que dice este hombre, un comentario que hace este teólogo llamado Robert L. Thomas. Él hace un comentario respecto a este texto y vean lo que él dice. Dice Robert L. Thomas, que es un erudito. El hecho de que fue inmolado, dice Robert, apunta a una muerte violenta de la cabeza, pero la semejanza indicada en cómo inmolada señala una restauración a la vida. Todo esto es parte del intento del dragón de simular la muerte y la resurrección del Mesías. Sumamente atinado el comentario de este hombre. Sigue diciendo el texto: una de sus cabezas como herida de muerte. Esta, mis hermanos, es una herida de cabeza, una herida mortal, no es una herida superficial. Es muy posible que se nos esté hablando de una expresión del juicio de Dios en contra de la bestia, posiblemente. Pero su herida mortal, dice la escritura, que fue sanada. La recuperación, mis hermanos, de la bestia incrementa su fama y su autoridad, porque dice la escritura, se maravilló toda la tierra en pos de lo que aconteció con la bestia o en la bestia, ¿verdad? Que es ese corte o lo que sea. Ahora, yo quiero que entendamos esto. Esta recuperación es mencionada y tiene conexión a la adoración y la devoción que la tierra va a tener hacia la bestia. Y recordemos que la bestia es el anticristo. Esto quiere decir, mis hermanos, que muchos van a ver a la bestia no como un hombre común y corriente, sino como a alguien que viene de parte de Dios, pero de su Dios el diablo, dicho sea de paso. Entonces, la herida sanada es en realidad, la herida sanada es en realidad un anticristo que trata de imitar a Jesús en su muerte y en su resurrección. ¿Y el mundo qué va a pasar con el mundo? El mundo creerá esto y añadirán en gran manera a la fama de este personaje y su poder, y el mundo va a creer más en el engañador del mundo, es decir, en Satanás. Observemos las siguientes expresiones que dicen el texto bíblico. Una de sus cabezas, literalmente es de las cabezas de él, si lo vemos en el original. El pronombre de él es la palabra griega autos del Strong 846. Se los voy a compartir acá. Ahí lo estoy subiendo. El pronombre de él, así, de él, autos del Strong 846, se refiere específicamente a una persona y no a una variedad de sistemas políticos que aparecen y desaparecen de la escena mundial. También la frase su herida mortal, es decir, la herida de la muerte de él, si lo vemos en el original, es una referencia personal que limita la herida y la sanidad a una de las cabezas, un rey, y no puede aplicarse a todo el reino. Entonces, para ver cómo vamos, ya casi vamos a ver. El Apocalipsis, mis hermanos, el libro que culmina la revelación de Dios, nos enseña que en los postreros días entrará en el escenario de la historia del mundo un engendro del mismo Satanás que se someterá a la voluntad de su Señor, es decir, de Satanás, y, y se contrapondrá, ¿verdad?, al Dios vivo y verdadero. Sin embargo, mis hermanos, la derrota para este personaje está asegurada por la venida personal y gloriosa de Jesucristo. La influencia satánica, por ejemplo, de los postreros días se pone de manifiesto por el hecho de que la herida mortal de la bestia dice que fue sanada. Este verbo, mis hermanos, repito, recuérdense esto para que ustedes lo vean,
es el aoristo indicativo en voz pasiva de eterapeute, que va a decir esa palabra, eterapeute, que ahorita se las comparto, que significa sanar. Aquí se los voy a pasar. Ya se los paso aquí. Este verbo, ¿verdad? Que fue sanada, es el aoristo indicativo en voz pasiva de eterapeute, que significa sanar. Ya como lo habíamos visto anteriormente, la bestia recibe una herida mortal en una de sus cabezas. La cabeza herida mortalmente se está refiriendo a la persona misma de la bestia tal como debe aparecer en los postreros días. De tal manera, mis hermanos, que la sanidad de la cabeza es la sanidad de la bestia. Y la sanidad de la bestia es la sanidad de la cabeza. Entonces, por lo que la sorprendente, ¿verdad? Sanidad de la herida letal de la bestia hace que la popularidad alcance proporciones muy altos o sorprendentes. Por ejemplo, el apóstol Juan lo expresa de esta manera y dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Es decir, la noticia de la curación produce una admiración universal hacia la persona de la bestia. Las personas aquí en la tierra creen haber encontrado al líder que por tanto tiempo estuvieron buscando. Entonces, así es simple. Entonces, ya con este, digamos, de lo que hoy estábamos viendo, ya sacamos o sacamos como desenmarañamos, ¿verdad? La identidad del personaje, como lo dice, ¿verdad? Como el más siniestro de la historia de la humanidad, la bestia de Apocalipsis 13. Recordemos, no es un sistema impersonal, sino es una, no es tampoco una mera filosofía, sino que es un hombre real. La obra maestra de Satanás es un pseudo mesías que es investido con el poder y el trono y la autoridad del dragón. Se presentará al mundo como, recuerden que se los mencioné al principio, como la panacea para todos los males del mundo. También vimos el origen, ¿verdad? Su origen en el abismo, su carácter blasfemo, su imitación satánica de la muerte y resurrección de Cristo y la autoridad global que él va a ejercer. Este es el misterio, ¿verdad? De la iniquidad que ya está obrando, preparando el escenario para la gran decepción final. Pero su triunfo va a ser corto, va a ser como niebla. La palabra de Dios, mis hermanos, es clara. Su destino es el lago de fuego. Y en este estudio no es para que la gente tenga miedo, sino para poder enfatizar nuestra esperanza. Nosotros ya conocemos el final de la historia y nuestro Señor, ¿verdad? Como Rey y el Cordero inmolado, es el verdadero vencedor. Voy a compartirles aquí esta imagen de lo que venimos hablando. Entonces, para ir cerrando con este tema, para ver las preguntas y las objeciones. Entonces, ya contemplamos, ¿verdad? Hoy la figura, ¿verdad? Más aterradora que jamás va a caminar, que caminará, ¿verdad? Aquí en este mundo. La bestia, el anticristo, la obra maestra de Satanás. Un hombre que recibirá poder, trono y autoridad del diablo directamente. Y al que el mundo entero lo va a seguir, ¿verdad? Así maravillado. El entero lo va a seguir así todo maravillado. Y ante esta verdad, mis hermanos, esta verdad solemne, debemos hacer varias preguntas importantes para las vidas de cada uno de nosotros. ¿A qué Mesías va a seguir usted? ¿A qué Mesías vamos a seguir? El anticristo, mis hermanos, representa la culminación de toda religión humana, de toda obra muerta. Él es el fruto final de un mundo que cree que puede salvarse a sí mismo mediante un líder carismático, un gobierno perfecto, una solución política y una religión global. Esta es la mentira más grande, que el hombre, el ser humano, con su propio esfuerzo, su tecnología y su sabiduría puede crear el cielo, y la tierra, el cielo en la tierra. Es el evangelio de las obras muertas llevado a su máxima expresión.
Pero hay otro Mesías, mis hermanos, uno que no sube del mar turbulento de la humanidad, sino que bajó del cielo. Uno que no recibió su autoridad de Satanás, sino que dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Jesucristo no vino a ser servido, sino vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos, como lo dice Marcos capítulo 10, versículo 45. Mientras el anticristo, mis hermanos, exige adoración, Cristo ofreció sacrificio. Mientras la bestia recibe una herida mortal y finge resucitar, Cristo murió de verdad y resucitó de verdad. Hoy ustedes y yo tenemos que elegir. Vamos a confiar en ese falso Mesías que promete paz mediante el poder y la fuerza, o vamos a confiar en el Cordero inmolado que ofrece paz mediante su sangre y su gracia. El anticristo, mis hermanos, representa el camino ancho de las obras muertas. Por ejemplo, esfuérzase usted mismo, usted merece, gáneselo. Es que hoy como vemos, el sea feliz usted, todo ese tipo de cosas. Jesucristo ofrece el camino angosto de la gracia. Cree, recibe y descansa en lo que Jesús hizo. Entonces, ¿cómo podemos escapar del engaño final? Reconozcamos que ningún esfuerzo humano, mis hermanos, por más bueno que parezca, puede salvarnos. Ni nuestras obras son, porque nos dice la palabra que nuestras obras son como trapos de inmundicia, lo dice Isaías 64:6. Trapos de inmundicias, cuando nosotros lo estudiamos, se refiere a los trapos, básicamente en la actualidad, son las toallas sanitarias. Esos son trapos de inmundicia. Arrepintámonos de confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestra religión, en nuestra moralidad. Creamos que solo la muerte de Jesús en la cruz paga por nuestros pecados. Hoy hay que recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Descansar en que Él ya hizo todo. No esperemos a que el engañador, o sea, el anticristo, aparezca y se levante. Hoy el verdadero Cristo, el Cordero de Dios, extiende su gracia. Y Jesús dice, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Lo dice Juan 6:37. Amén. Bueno, antes de terminar, antes de orar, vamos a ver una lista y terminamos, hacemos la oración y después de esto y terminamos. Vamos a ver una lista de objeciones con respecto a todos estos temas que hemos hablado hoy, por ejemplo. Algunas objeciones de personas que comentan y dicen cosas. Vamos a ver las objeciones y vamos a ver, obviamente, la respuesta hacia la objeción. Dice la primera, la bestia es solo un sistema, no una persona literal. Y dice, ustedes insisten en personalizar lo que es claramente una representación de sistemas de gobierno opresivos. En la literatura apocalíptica judía, las bestias siempre representan imperios. Daniel 7, dice esta persona. ¿No es más coherente y menos sensacionalista ver a la persona como la personificación del mal sistémico, del poder imperial corrupto, como el Imperio Romano en su contexto, que ha perseguido al pueblo de Dios a lo largo de la historia? Buscar a un supervillano individual es ignorar el mensaje profético de las escrituras de pecado y de las estructuras de pecado y de poder. Ok, ¿cómo respondemos con esta? Primero, un sustento exegético del contexto inmediato. El texto, mis hermanos, repetidamente utiliza pronombres personales singulares para la bestia. Voy a corregir esto. Para la bestia. Una de sus cabezas, dice, una de sus cabezas, su herida mortal fue sanada. Apocalipsis 13:3. Entonces, para corregir esto. Entonces, la herida mortal sanada es un evento que ocurre a una cabeza específica, no a un sistema abstracto, empezando por ahí. Un sistema político no puede sufrir una herida mortal y luego resucitar milagrosamente. Número 2, respondiendo esta, el sustento hermenéutico con la analogía escritural. El Nuevo Testamento habla repetidamente del anticristo como una persona definida. Pablo, por ejemplo, lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, segunda de Tesalonicenses 2:3. Juan, el mismo autor del Apocalipsis, distingue entre muchos anticristos
o sea, falsos maestros, y la figura singular del anticristo, que ha de venir, como lo dice Primera de Juan 2:18. La hermenéutica consistente exige que mantengamos esta distinción. Punto número 3, un sustento teológico. Ojo, una imitación satánica. La estrategia central de Satanás es la imitación, segunda de Corintios 11:14. Así como Dios tiene a su Hijo encarnado, o sea, Jesucristo, Satanás tendrá a su Hijo encarnado, el anticristo. Un sistema impersonal no puede cumplir este rol de pseudomesías que demanda la adoración personal. Apocalipsis 13:8. Punto número 4. Un sustento en la historia de la interpretación, una apologética. Los primeros padres de la iglesia, por ejemplo, como Ireneo e Hipólito, que estaban mucho más cerca del contexto cultural y lingüístico del Apocalipsis, entendieron universalmente que la bestia se refería a una persona futura, no a un principio abstracto. Ignorar este consenso histórico temprano es problemático. Objeción número 2, espero que haya quedado claro con la primera. La interpretación, dice la 2, el punto 2 que dice la interpretación del Imperio Romano reavivado es anacrónica y forzada. Y dice, ¿por qué insistir en revivir un imperio que colapsó hace 1500 años? Esta es una interpretación del siglo XIX, sin base en el contexto del siglo I. Para Juan y sus lectores, la bestia era obviamente el imperio romano de su época, con Nerón como el prototipo del emperador perseguidor. La herida sanada es la leyenda de Nerón Redivivus, que circulaba entonces. Aplicar esto a una futura resurrección política de Roma es ignorar el género apocalíptico que usa imágenes contemporáneas para hablar de principios teológicos, no para hacer predicciones geopolíticas literales. Ok, viene la respuesta para usted. Sustento hermenéutico, el principio de dualidad o el cumplimiento progresivo. La profecía bíblica a menudo tiene un cumplimiento parcial cercano, el Imperio Romano del siglo I, y un cumplimiento completo lejano. El último imperio mundial del anticristo, que estamos hablando, ¿verdad? Por ejemplo, Daniel capítulo 2 y capítulo 7 muestran una sucesión de imperios históricos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, etcétera, que culminan en un reino final destruido por Dios. Es coherente ver a Roma como el cuarto imperio y al de la bestia como su culminación escatológica. Ahora vamos a ver esto respondiendo a esta misma pregunta, esta misma objeción, con un sustento exegético, con una vinculación con Daniel. La conexión entre Apocalipsis 13 y Daniel 7 es completamente innegable, nadie la puede negar. El ángel en Daniel 7 interpreta las bestias como 4 reyes o reinos. Daniel 7:17 es claro. Y el cuerno pequeño claramente una persona. Surge del cuarto reino, Roma. Apocalipsis retoma esta imagen y la intensifica mostrando la forma final de este sistema y de su líder. Un sustento teológico en la continuidad de la revelación. El imperio romano del siglo I fue la manifestación de su tiempo del misterio de la iniquidad, segunda de Tesalonicenses 2:7. La bestia de los últimos tiempos será la manifestación final, ojo, final y plena de ese mismo principio de rebelión. No se trata de revivir las religiones, no se trata de revivir las legiones romanas literalmente, no, sino de revivir el espíritu de un gobierno mundial unificado, secular y hostil hacia Dios, del cual Roma fue el arquetipo. Ahora veamos para responder esta misma objeción de un sustento apologético, respuesta al preterismo puro. Si la bestia era solo Nerón o Roma del siglo I, entonces el pseudo resucitado fracasó, o sea, hablando de Nerón, que es de la leyenda. El reinado mundial de 42 meses nunca ocurrió y la segunda venida, que en Apocalipsis sigue inmediatamente a estos eventos, debería de haber ocurrido hace siglos atrás. Esto crea más problemas, mis hermanos, de los que resuelve y vacía la profecía de su esperanza escatológica. Objeción número 3.
para ir terminando. Dice esta objeción: la herida mortal sanada es solo un símbolo de resiliencia política. Y dice la persona: interpretar la herida sanada como una resurrección literal física es caer en el mismo engaño que la profecía pretende denunciar. Es más racional y teológicamente sólida verla como un símbolo de la asombrosa capacidad de los sistemas malignos para recuperarse de crisis aparentemente terminales. Por ejemplo, dice él, la caída de un dictador, una guerra perdida. Ver aquí un milagro satánico literal es darle demasiado crédito al diablo y hacer una lectura fundamentalista que roza lo supersticioso. Ok, respondo para ustedes. Vamos a ver un sustento exegético, un lenguaje preciso. El lenguaje usado acá es extraordinariamente específico: herida de muerte y sanada. El término griego para herida de muerte es esphagmenen eis thanaton, es el mismo que se usa para describir al cordero como inmolado en Apocalipsis 5:6. Es el mismo texto griego en Apocalipsis 5:6. Este paralelismo, ¿verdad? Este paralelismo intencional muestra que se trata de una imitación burlona y directa de la crucifixión y resurrección de Cristo Jesús. Reducirlo a resiliencia política ignora esta crucial comparación literaria. Número 2, un sustento teológico del poder engañoso de Satanás. Vamos a ver, las escrituras advierten que la venida del anticristo será con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Pregunto, ¿qué mayor prodigio mentiroso que simular una resurrección? Dios permite que ocurran milagros falsos para probar la fe de la humanidad. Deuteronomio 13:1 al 3. Negar esta posibilidad, mis hermanos, es subestimar el poder engañoso de Satanás que la Biblia misma revela. Y por último, para responder a este punto, el sustento hermenéutico, el cumplimiento del principio de imitación. Toda escena presenta una trinidad. Toda la escena presenta una trinidad satánica: el dragón, Satanás, la bestia, el anticristo y el falso profeta, que imita a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La bestia misma imita a Cristo. Si Cristo tuvo una muerte y una resurrección literal, la imitación satánica debe ser igualmente sobrenatural y espectacular para ser convincente. Un mero recuperarse de una crisis no tiene poder para hacer que toda la tierra se maraville y lo siga. Así de sencillo. Entonces, en estas respuestas o en estas defensas que acabo de mencionar, se demuestra que la postura de un anticristo personal que lidera un sistema político revivido no es una invención moderna, sino la interpretación más fiel al texto, su género, su contexto, en el canon bíblico y la teología coherente de la imitación satánica. Amén. Bueno, voy a orar para finalizar, porque ya me pasé unos minutos. Bueno, Padre bendito, gracias te damos por esta noche, por lo que hemos aprendido, por lo que tú nos has enseñado y mostrado en tu palabra, porque tu palabra es toda la verdad, es la verdad absoluta, Señor. Gracias. Yo en el nombre de Jesús te pido que tú bendigas a mis hermanos, a todas aquellas personas que estén viendo esto, Señor, este estudio, Señor, bendícelos, guárdalos, Señor, háblales, Espíritu Santo, guíalos a tu verdad, Señor, que la salvación, la gracia y la misericordia sea sobre cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú, Señor, nos avisas de todo lo por venir, Señor, para estar aferrados siempre a ti, confiados en ti, expectantes. Padre, en el nombre de Jesús, y en esta noche yo te pido que tú nos guardes a ellos, a todos nosotros y sus familias con bien, Señor, en el nombre de Jesús. Y que siempre estemos listos, Señor, para esperar tu regreso. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Te amamos y te bendecimos por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, de verdad, un gusto. Gracias de verdad por estar aquí. Para los que vean esto posteriormente, y como les dije al inicio, perseveren. No sean como los que empiezan las cosas y desertan y dejan todo a medias. Sigan, perseveren y sigamos con esto hasta que terminemos como debe de ser. En el nombre de Cristo Jesús. Los bendecimos enormemente y los amamos. Chaito, nos vemos la siguiente semana. Dios primero. Hasta luego.